Hola mis apreciados hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad. Espero que la bendición y la paz de Dios les acompañe donde quiera que se encuentren. El tema de esta noche lleva como título Bajo la sombra de sus alas. Y antes de abrir la santa palabra de Dios, me gustaría que pudiésemos orar. Así que donde te encuentres, inclina tu rostro por favor y ora conmigo. Querido Padre Celestial, es un privilegio para nosotros poder acudir ante tu presencia en este momento. Y lo hacemos en la seguridad de un Dios que nos escucha, de un Dios atento a responder nuestros pedidos como el mejor de los padres que eres. Señor, si hay alguna persona en este momento que esté pasando por un momento de necesidad espiritual, que tu Espíritu Santo pueda confortarle. Si hay alguien que está pasando por un momento de dificultad en su salud física, Señor, si hay alguien que esté pasando por un momento de dificultad en su salud emocional, te pedimos que le asistas en este momento. Que tu gracia se extienda para ellos donde se encuentren. Que también puedas bendecir a nuestros seres queridos, Señor. Que tu gracia y misericordia y salvación les alcancen donde estén. Que tú nos puedas dar tu compañía en este momento al abrir tu santa palabra y que podamos gozarnos en ella. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad venga a nuestro encuentro, disipe todo pensamiento que pueda perturbar el poder comprender tu palabra, que ella sea viva y eficaz en nuestros corazones y nos acerque a tu presencia y nos lleve a vivir una vida de fe en ti. Confiamos esta bendición en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero que sepan que para mí es un privilegio poder estar en esta oportunidad con ustedes. Y como ya les decía anteriormente, el tema de en esta hora se titula Bajo la sombra de sus alas. Y quiero remontarme de manera inicial a ese lugar edénico donde Adán y Eva vivían. Dios los puso en un lugar especial, donde no les hacía falta nada, pero les dio una prueba de fidelidad, y era que no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y todos ustedes saben lo que pasó. Ellos decidieron comer, y como consecuencia de eso, todos los males entraron en este mundo. El pecado entró, la muerte entró, las diferencias entre unos y otros entraron. La primer pareja tuvo su primera discusión matrimonial después de la entrada del pecado. Pero Dios no los iba a dejar sin un sustituto. Dios había hecho un plan maravilloso de salvación para poder rescatar a Adán y Eva, y ese plan se puso en marcha. Así que ustedes van a leer en Génesis capítulo 3 versículo 15 que Dios había hecho provisión de la simiente. Jesucristo nuestro Salvador había decidido encarnarse, venir a este mundo y morir en favor del pecador. Le pusieron límite a la vida de Satanás porque la simiente le aplastaría la cabeza, iba a quitar su dominio, su reinado, su potestad, y se levantaría la simiente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo el Antiguo Testamento es la lucha del enemigo evitando que la simiente naciese, porque él sabía que cuando la simiente llegara sus días estaban contados. Pero no pudo evitar, mis hermanos, que la simiente naciese. No pudo evitar que Jesús se levantara como un bebé en esta tierra, que se encarnara, que se hiciera hombre. No lo pudo evitar. Y aunque Jesús nació en unas condiciones no tan salubres para el nacimiento de un bebé, creció sano y fuerte. Pero apenas nació, quiso evitar que creciera. El enemigo trató de matarlo. Un decreto por Herodes hizo que los niños fuesen muertos, y muchos niños murieron como consecuencia de este decreto, pero Dios protegió la vida de nuestro Salvador y también de su madre y su padre terrenal, José.
Así que después de estar refugiados un tiempo en Egipto, volvieron a Nazaret y allí Jesús creció y las tentaciones empezaron a llegar. Nosotros encontramos que después de que el ministerio de Jesús se hizo evidente, porque tenemos ese salto en la escritura, desde que nace, está en el templo y luego aparece nuevamente a los 30 años bautizándose en el Jordán para empezar su ministerio. Y encontramos que las tentaciones se hicieron llegar. El enemigo se tomó este caso de manera personal porque él quería hacer caer al Hijo de Dios en el pecado. Así que encontramos al enemigo luchando por vencer al Salvador, pero no lo pudo vencer. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Escritura, pero sin pecado. Sin embargo, lo llevó a la cruz, lo mató de la forma más despiadada posible. Laceró su cuerpo, le puso una corona de espinas en sus sienes, un manto burlesco y, hermanos, le colocó una pesada cruz en sus hombros, una cruz que le sacó mucho sufrimiento. La sierva del Señor nos dice que cada paso que Jesús daba hacia el monte de la calavera donde fue crucificado quedaba manchado de sangre, y esa sangre fue derramada por ti y por mí. Así que clavado en la cruz del Calvario, Jesús expiró, murió, lo enterraron en una tumba donde nadie había sido puesto aún, y se selló la tumba con una piedra y se le puso un sello romano. Quería evitar ahora que resucitase, no pudo evitar que naciese, y ahora quería evitar que se levantara victorioso de la tumba, porque Jesús había prometido que 3 días después él se iba a levantar victorioso. Así que una guardia romana cercó la tumba para evitar que Jesús naciese. Pero un ángel del cielo, uno de los ángeles más poderosos del cielo, descendió. Los guardias romanos, como muertos, cayeron en el suelo, y mis apreciados, abrió esa tumba y llamó al Hijo de Dios. Esa palabra bonita, tu Padre te llama, y la vida que estaba en él lo trajo a la existencia, a su humanidad. Y Jesús se levantó ese domingo de mañana como el Señor de señores, como el Rey de reyes que es. Le quitó la soberanía al enemigo y ahora se coronó como nuestro sustituto y garante en el reino de los cielos. Ascendió y allí se encuentra para proteger a su pueblo. Esa es la labor, para limpiarlo, para purificar, para presentar un pueblo santo y justo cuando Él venga en la gloria de su Padre. Pero saben, mis hermanos, Satanás es un enemigo vencido, no pudo contra el Señor Jesucristo, y la victoria de Jesús es nuestra victoria. Pero ahora el enemigo se ha ensañado con su iglesia, porque él sabe que no hay nada que le haga tanto dolor al corazón de Dios como ver sufrir a sus hijos, como ver que sus hijos tomen malas decisiones y se vayan en pos del enemigo. Y quiero corroborar esto leyendo unos pasajes en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, quiero leer el versículo 12 y luego el versículo 17. Dice así la santa palabra del Señor: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Después de la cruz, todo el universo celestial quedó limpio de las acechanzas del enemigo. Pero hay un ay, y cuando en la Biblia hay un ay, mis queridos hermanos, las cosas son serias. Y dice: ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe, Él sí sabe aprovechar el tiempo, mis queridos hermanos. Él sabe que sus días, que sus horas están contadas, y no pierde el tiempo y hace todo cuanto puede por dañar a los hijos de Dios. El versículo 17 dice: el dragón, sabemos que es el diablo y Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa en el Apocalipsis la iglesia. Hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera. En este pasaje representa la iglesia verdadera. Y dice: se fue a hacer guerra contra
el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estamos en guerra, mis hermanos, y hoy quiero recordarles a todos los que me escuchan que esto es una guerra, que ustedes y yo estamos en una guerra entre el bien y el mal y estamos en el medio y necesitamos tomar decisiones firmes para saber de qué lado nos vamos a colocar. La guerra es evidente y a veces no queremos darnos cuenta de esta tremenda realidad. Hay una guerra espiritual. Ángeles de los dos bandos luchan poderosamente por conquistar los corazones y las mentes de los seres humanos, y depende de nosotros de qué lado nos vamos a colocar. En Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, Pedro nos recuerda también esta realidad. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Escuchen eso, hermanos, que es tremendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. La sierva del Señor, en el libro del Camino a Cristo, la página 93, dice ella: las tinieblas del malo cercan a todos aquellos que descuidan la oración. Oh, mis hermanos, las tinieblas del malo cercan a todos aquellos que descuidan la oración. No podemos descuidarnos. Por eso aquí la Escritura nos dice: sed sobrios y velad. No podemos descuidarnos en cualquier momento, porque hay un enemigo vigilante que está al acecho cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pero hay una buena noticia para nosotros. Hay un león que ruge más fuerte. Es el león de la tribu de Judá. Es nuestro Salvador, que se coronó como Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro sustituto y garante. Y su victoria es nuestra si nosotros queremos acercarnos a Él. Por eso necesitamos acudir al Señor para que Él sea nuestro protector. El león de la tribu de Judá es más fuerte, ruge con más fuerza cuando el enemigo se quiere levantar contra nosotros. No estamos solos en esta lucha y necesitamos recordar que no podemos darnos el lujo de vivir sin la seguridad y la compañía del Señor. La hermana White también nos dice, la sierva del Señor, ayer en el conflicto de los siglos, que si se le permitiese al enemigo, nos raería de la tierra, nos haría daño, dañaría nuestras propiedades, nuestras familias. Él solo se deleita en el mal, dice ella. Pero es la protección divina la que nos permite estar con vida hasta este momento. Es su gracia, su protección, su cuidado la que nos permite todavía estar en este momento con vida. Y tenemos que agradecer eso, hermanos. Si no fuera por la protección de los ángeles que están al cuidado de nosotros, sus hijos, ¿qué hubiese sido de nosotros hasta aquí? Vemos esa realidad espiritual cuando contemplamos el libro de Job. Y ustedes pueden leer el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando Satanás se presenta delante de Dios en esta reunión universal. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra y andar por ella. Y es interesante recordar que Satanás se presenta en ese lugar porque había usurpado el poder y la soberanía de Adán. Y ahora se presentaba como representante de la tierra. Por eso le dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella, porque eran sus dominios. Y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás se pone a la defensiva y le dice: es que él no lo sirve a usted de balde, usted lo tiene cercado y ha bendecido todo lo que tiene. Esa palabra me parece bonita, hermanos, en el versículo 10. Satanás sabía que Dios tenía cercado a Job con su protección y no podía llegar si Dios no se lo permitía. Cuando Dios le permite a Satanás llegar donde Job, lo que le vinieron fue miserias. Sus 10 hijos se murieron, perdió todos sus bienes y le trajo una
llaga maligna desde la cabeza hasta los pies. Y el pobre Job estaba en una situación angustiante. La escritura nos dice que sus tres mejores amigos fueron a visitarle y cuando lo vieron no lo reconocieron. Su apariencia, sus carnes estaban pudriéndose en vida, este hombre, hermanos. Y la escritura dice que duraron 7 días en silencio porque no sabían qué decir para que calmara su sufrimiento. Pero Job no dejó de confiar en el Señor. Job no dejó de creer que Dios era su protector y sabía que aunque la muerte llegara, si llegaba, Dios lo iba a levantar y él iba a habitar en la tierra de los vivientes. Sus ojos iban a ver al rey en su hermosura. Y Job creyó que Dios le acompañaría y Dios le restauró por su gracia y amor, porque la mano de Dios no se ha cortado para cuidar y bendecir a sus hijos. Pero esta realidad existe, hermanos. Hay un mundo espiritual y nosotros necesitamos contar con la bendición y protección del Todopoderoso. Y hay versículos poderosos, promesas poderosas en la Escritura que confortan nuestra fe en esa seguridad. Uno de esos versículos poderosos está en el Salmo 91, un salmo de protección que muchos conocemos de memoria. De hecho, hay canciones alusivas a ese bonito pasaje de la Escritura. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, oigan, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las víboras pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y me glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oh, qué bonito salmo, hermanos. Un salmo que nos presenta la protección permanente de Dios, porque nosotros, vuelvo a repetir, no nos podemos dar el lujo de estar sin la protección divina, porque frente al enemigo somos vulnerables. Solos no podemos vencer las fuerzas del enemigo. Y cada día, usted y yo necesitamos aferrarnos a la bendita oración para que Dios sea nuestro protector, para que habitemos bajo la sombra de sus alas, porque solo allí estaremos seguros. Hay otro salmo, el Salmo 34, es un salmo precioso, de hecho es mi salmo favorito, y les invito para que cuando tengan tiempo puedan leerlo completamente. Hay un versículo en este salmo, el Salmo 34, y el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Tienes que recordar esto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una protección divina permanente en sus hijos, en aquellos que invitan a Dios a su vida. Por eso, hermanos, no puede pasar un día de nuestra vida que no tengamos el tiempo para tener una vida devocional. Ore todos los días, conságrate a Dios todas las mañanas, pide la protección de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus bienes. Yo fui monitor en la universidad
Y hay algo que siempre recordaré que nuestro preceptor hacía todas las noches, el preceptor que estaba de turno, el pastor Walmer Guzmán. Todas las noches él iba tocando las paredes. Cuando todos nos acostábamos, él no se iba para su casa sin orar. Y así que tocaba la pared desde la preceptoría y le daba la vuelta tocando la pared a todo el hogar, orando por ese lugar, poniendo a cada muchacho en las manos del Señor durante esa noche. Eso es algo lindo, hermanos. Este pastor, al que aprecio profundamente, sabía lo que significaba la protección divina sobre ese lugar. Y en ese lugar se pudieron ver milagros en la vida de los muchachos que estuvieron conmigo allí, porque había alguien que oraba por ellos. No podemos darnos el lujo de vivir sin la protección de Dios, mis hermanos. No podemos darnos ese lujo, porque sin Dios somos vulnerables. Y hay otro versículo en el libro de Proverbios que a mí me encanta. Esta promesa es poderosa. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice el capítulo 18 y el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y estará seguro. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y estará seguro. Ustedes y yo solamente, escúchenme bien, solamente podemos estar seguros en la protección del Señor. Y ustedes y yo podemos correr a esa torre fuerte. Hay un personaje muy importante al que admiro mucho, y es el señor Martín Lutero. Este hombre tuvo que estar resguardado por un tiempo en un castillo en la ciudad de Castilla, y allí compuso un himno titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Este hombre sabía que la protección divina era importante. ¿Saben? Porque los dos enemigos de Martín Lutero eran los dos hombres más importantes del mundo, los más influyentes y más poderosos. Estaba el emperador romano y estaba el papa. Los dos hombres más poderosos del momento querían la cabeza de Martín Lutero, querían clavarlo en la estaca y quemarlo en la hoguera. Pero ¿saben? Se cree que Martín Lutero pasaba mucho tiempo en oración y Dios le permitió a este hombre ver a sus enemigos caer. Los dos hombres que querían la vida de Martín Lutero murieron antes que él, y él pudo contar con la protección divina en toda su experiencia como este gran reformador que fue. Al igual que él, cada uno de nosotros, hermanos, necesita contar con esta bendición y esta protección. Hay un pasaje con el que quiero empezar mi terminación del tema, y es con una experiencia que nos va a presentar este mundo espiritual de una manera más clara y profunda. Nosotros tenemos varios pasajes para eso, varias historias en la Biblia que nos presentan ese mundo espiritual. Una de ellas es la de Eliseo, cuando un ejército quiere ir a tomarlo para quitarle la vida, y su siervo Giezi, preocupado al ver ese ejército enemigo, le dice a Eliseo que vienen a matarle. Pero Eliseo le dijo: tranquilo, son más los que están con nosotros que con ellos. Y Eliseo ora para que Giezi pueda ver el mundo espiritual, y Giezi puede ver ese ejército de ángeles que protegía al siervo del Señor, al profeta del Señor. Y bastó solo una palabra para que todo el ejército quedara ciego. Dios siempre va a respaldarte cuando tú le invitas, cuando puedes contar con la seguridad de su presencia en tu vida. Invítale.
Y aquí en el libro de Daniel se nos presenta una historia con la que quiero concluir. Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel, encontramos a Daniel orando. Y la respuesta divina fue así, instantánea. En Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios, buscándolo en oración, en ayuno, en ruego, en ropas ásperas y ceniza. Daniel decidió orar, porque hermanos, este es el medio, esta es la ruta que nosotros necesitamos seguir para contar con la protección divina. Y Daniel experimentó esa protección cuando fue echado al foso de los leones. Dios resguardó su vida. Cuando los enemigos se levantaron contra él, Dios protegió a su siervo. Y dice el versículo 20: aún estaba yo hablando, orando y confesando el pecado de mi pueblo, mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en visión desde el principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte la visión, por cuanto tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto es muy lindo, hermanos. Daniel empieza a orar y al momento de empezar a orar, Dios da la orden para que Gabriel llegue. Nosotros no sabemos cuánta distancia hay desde el tercer cielo donde se encuentra el trono de Dios hasta la tierra. Pero lo cierto es, hermanos, que la velocidad con la que viajó el ángel Gabriel fue espectacular. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Y yo creo que los ángeles viajan a una velocidad superior a ella. Bastó una oración para que Gabriel viniese desde el trono de Dios a la presencia de Daniel para enseñarle la visión. No sabemos cuánto tiempo oraba Daniel, cuántas horas gastaba, cuántos minutos gastaba en oración, pero lo cierto es que no había terminado de orar cuando Gabriel ya había llegado con la respuesta. También sabemos que Daniel era un hombre de oración. Él oraba 3 veces al día, así como el salmista nos dice: de tarde, mañana y al mediodía oraré y tú oirás mi oración. Pero en el capítulo 10 las cosas cambian un poco, porque Daniel empieza a orar porque quiere entender la visión. Y dice el capítulo 10, versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2. En aquellos días Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Si ustedes sacan la cuenta, 3 semanas tiene 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron 3 semanas, 21 días. Daniel está preocupado porque él empieza a orar y Gabriel no llega, como en el capítulo 9. Parece que Dios no escucha. Es lo que muchos pensamos cuando oramos y no recibimos la respuesta al instante que la pedimos. Pero no sabía Daniel lo que estaba pasando tras bambalinas. Daniel no sabía lo que estaba sucediendo durante esos 21 días que él duró orando y afligido. Y tal vez se afligía como muchos de nosotros cuando no vemos la respuesta divina en el momento en que nosotros la pedimos. Pero hermanos, cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. Cuando Dios guarda silencio, cuando parece que no escucha como nosotros lo creemos, porque no es así. Dios es un Padre atento a escuchar las oraciones de sus hijos. Pero a veces en el mundo espiritual se gestan guerras que nosotros no conocemos, que no tenemos la oportunidad de ver, para que las bendiciones de Dios sean llegadas hasta los hijos de Dios. Hay un enemigo que no
quiere permitir que esas bendiciones lleguen. Y es lo que Gabriel quiere enseñarle a Daniel. Porque terminados los 21 días, dice el versículo 10, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia del Señor tu Dios, fueron oídas tus palabras y por esa causa yo he venido. Escuchen esto, hermanos. Dios escuchó desde el primer día y había sido enviado como en el capítulo 9. Pero ¿por qué no llegó? ¿Por qué no llegó Gabriel? Es la pregunta que nos hacemos en esta oportunidad. ¿Por qué Gabriel no llega a la presencia de Daniel el primer día? Gabriel le va a explicar a Daniel por qué. Porque Daniel seguramente está preocupado pensando ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué tardó tanto? Miren lo que estaba pasando, hermanos. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, que aquí representa a Satanás, se puso contra mí durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Miren qué interesante. Gabriel viene el primer día que Dios le da la orden para llegar donde Daniel. Pero cuando venía desde el tercer cielo a la presencia de Daniel, se encontró con un enemigo poderoso, Satanás. Y la escritura nos dice que lucharon 21 días. Oiga, mis hermanos, y no fue una batalla de pensamientos, una batalla campal entre dos ángeles poderosos en la creación. Una batalla que duró 21 días. Gabriel quería llegar donde Daniel y Satanás no lo dejaba. Pero ¿saben qué es lo grande, hermanos, de este pasaje? Que la batalla terminó. Una batalla de 21 días terminó cuando Miguel llegó. ¿Quién es Miguel? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién es Miguel que es tan poderoso como para terminar una batalla de los ángeles más poderosos que existen en un santiamés? Una batalla que duró 21 días, se acabó con la presencia de Miguel. Pues déjenme decirles que Miguel es un nombre hebreo que significa quien es como Dios. Y en la Biblia solo hay alguien que es como Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Porque Miguel, en el libro de Daniel se presenta varias veces en Miguel, en este pasaje, y también está en el capítulo 12. Y Judas solo tiene un capítulo. En el versículo 9 de Judas se nos dice que el arcángel Miguel fue el que resucitó a Moisés. El arcángel Miguel tiene el poder de resucitar y el único que tiene poder para dar vida es un miembro de la deidad. El libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y el versículo 14 dice que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que solo hay uno. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 21, que el Padre y Él uno eran. Así que es interesante ver, hermanos, que ante la presencia de Jesús, el enemigo tiene que huir. Y el versículo 21, antes de explicarle la visión, Gabriel le enseña algo muy importante a Daniel. Dice: pero yo te haré entender lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ay, hermanos, Gabriel, uno de los ángeles más poderosos del universo celestial, para poder luchar contra las fuerzas del mal, necesita de la ayuda de Jesús, de Miguel, nuestro príncipe. Y yo les pregunto, hermanos, si los ángeles, en este caso como Gabriel, necesitan de la ayuda de Miguel, de nuestro Salvador Jesús,
para poder vencer las fuerzas del enemigo, ¿qué se espera de nosotros, mis hermanos? ¿Qué se espera de nosotros que somos más vulnerables? Pues si Gabriel necesitó de la ayuda del Salvador, tú y yo la necesitamos con urgencia. Por eso se hace necesario invitar a nuestro Salvador. Por eso se hace necesario que acudamos a su presencia, que le invitemos más seguido a nuestra vida para que Dios pueda protegernos, blindarnos del enemigo. La hermana White dice, hay 2 libros donde se puede encontrar mensajes para los jóvenes o consejos para la iglesia. Ella dice que cuando un alma se le quiere escapar al enemigo para seguir a Jesús como su Salvador, el enemigo redobla sus esfuerzos, envía ángeles poderosos para que la luz de Jehová no llegue ante aquella alma. Pero si aquella persona en medio de su impotencia se aferra en oración ferviente, en la bendición del Señor, la sierva del Señor dice que Jesús envía a los ángeles más poderosos del cielo para proteger a esa alma. Y Satanás tiene que huir, la hueste angelical tiene que huir porque se ha recurrido a un poderoso rival que no ha perdido ninguna batalla. Satanás huye, dice ella, al sonido de la oración ferviente. Cuando apelamos la protección del Señor, Satanás tiene que huir. Yo quiero recordarte en esta oportunidad que Satanás es un enemigo vencido y que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. ¿Saben? Satanás tampoco va a poder evitar que Jesús venga en las nubes de los cielos con gran poder y gran majestad. Y aunque va a suplantar esa venida, Él no va a poder evitar que nuestro Salvador llegue. Y cuando llegue, hermanos, las cosas serán diferentes. Las cosas serán diferentes cuando Jesús aparezca en gloria y majestad. Porque no pudo evitar que naciese, no pudo evitar que resucitase y tampoco va a evitar que Jesús venga, que proteja a su pueblo, porque Jesús está de parte de los hijos de su pueblo. Y aunque venga la angustia, Él nos va a proteger, porque estaremos seguros debajo de sus alas. En el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, vuelve a aparecer el nombre, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo tiempo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Escuchen estos, hermanos. Miguel está de parte de los hijos de su pueblo. Aquellos que estemos escritos en el libro de la vida del Cordero, Él nos va a proteger. Y aunque se levante la angustia cual nunca fue, vamos a estar seguros en el pabellón de Jehová. Y Jesús nos llevará al puerto seguro de la eternidad. Recuerda, no puedes vivir sin la protección y la seguridad de Jesús. Por eso si hay alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, que no ha hecho un compromiso, un pacto de fe a través del bautismo, recuerda que no puedes vivir en esta vida sin esa seguridad. Porque sin la protección divina somos vulnerables. Recuerda que hay alguien poderoso, todopoderoso, que está dispuesto a ayudarte a vivir esta vida con felicidad. Yo quiero orar por todos aquellos que hoy le quieran decir al Señor, Señor, yo quiero vivir bajo la sombra de tus alas. Quiero poder tener la seguridad de que estoy en la torre fuerte de Jehová, porque solo así estaré seguro. Quiero orar por todos aquellos que hoy le quieran decir al Señor, yo quiero que protejas a mi familia. Yo quiero que protejas mis bienes. Yo quiero que protejas mi vida y que guardes mi depósito para la eternidad. Si usted quiere orar conmigo, mi querido hermano, incline su rostro, levante su mano ahí donde se encuentra y oremos. Querido y eterno Padre Celestial, gracias.
Gracias porque si no fuera por tu protección, ¿qué hubiese sido de nosotros? Gracias porque hasta aquí la mano poderosa de Jehová se ha levantado para cuidarnos a nosotros, nuestras familias y lo que tenemos. Que los padres aquí presentes no se cansen de orar por sus hijos todos los días, porque es esa oración de fe que ellos hacen lo que puede proteger la vida de aquellos que amamos. En el cielo veremos todas aquellas veces que cuidaste de nuestra integridad, que no le permitiste al enemigo llegar aunque se levantó como una inundación. Jehová a través de su espíritu puso bandera sobre él, porque tú eres un Dios poderoso. Jesús vino, se encarnó, murió en la cruz del Calvario y resucitó como nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy nosotros aceptamos las leyes de su gobierno, pues no queremos vivir sin su protección. Queremos vivir de ahora en adelante bajo la sombra de sus alas, en la torre fuerte del nombre del Señor, porque podemos correr seguros y estar protegidos en ese poderoso pabellón. Guarda nuestro depósito para aquel día, Señor. Blinda nuestra familia, blinda nuestros bienes, nuestra integridad y permítenos llegar al puerto seguro de la eternidad. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que les acompañe y que su protección sea permanente hasta la misma eternidad. Bendiciones.